Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo están? bien. Buenas Hola, noches. profe. ¿Cómo andan bien? Hola, buenas noches. Se ve que los vengo acostumbrando a entrar más tarde yo o venimos perdiendo público, porque estaba esperando que sumaran un número un poco mayor, pero no. Estamos en el orden de los 30, 40. Eh, bien. Bueno, la clase de hoy por ahí si quieren la hacemos un poco más breve, que sé que juega Argentina a las 9 de la noche y seguramente alguno querrá ir a ver el partido, así que los vamos a liberar un ratito antes para que puedan llegar. Eh, bien, como todas las clases, arrancamos consultando si quedó alguna duda de lo último dado, si alguien tiene alguna consulta que hacer, algo que haya quedado sin comprenderse o alguna consulta que haya surgido nueva. Si es así, podemos evacuarla ahora. Si no, seguimos avanzando. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera manejar el Zoom mientras doy la clase? Así no tengo que estar admitiendo gente. Yo no tengo drama, profe. Listo. Catalina, ahí te nombramos administradora. Listo. Ahí tenés facultades para agregar gente. Ahí tenés el primer cliente, es Castillo, está en espera. Podés admitirlo. Bueno, la clase pasada habíamos estado hablando un poco de las personas jurídicas y de las características de ellas. Lo último que hemos llegado a charlar muy rápidamente, yo les contaba que en el Código Civil y Comercial hoy en día hay una parte general de sociedades o de personas jurídicas que antes no estaba, y les decía que esto se aplica a todas las personas en común, y habíamos estado charlando habíamos llegado hasta capital, de la cuenta de capital. Yo les consultaba si se acordaban contablemente cómo funcionaba el capital, y habíamos llegado a explicar hasta ahí. Bien, en la clase de hoy vamos a seguir hablando de las características de las personas jurídicas. Yo me gustaría, antes de seguir avanzando en sí, en las características en general, algo que no hicimos en la clase pasada, porque quería dejar al menos insinuados los elementos que las componen, que charlemos muy rápidamente de los tipos de personas jurídicas. Yo se las enuncié, pero les dije que teníamos dos grandes ramas de las personas jurídicas que tenían que ver, digamos, con el fin que perseguían. Aquellas que perseguían fines económicos, que eran las que están reguladas en la Ley de Sociedades Comerciales, hoy en día denominada Ley General de Sociedades, y aquellas que tienen un fin civil, que son las que están previstas principalmente en el Código Civil y Comercial y en leyes especiales que están reguladas al efecto. Hay varios tipos de personas jurídicas, no hace falta que ustedes tengan un acabado conocimiento de todos, sí por ahí me parecía útil que supieran las diferentes clases en general. Vamos a arrancar hablando de las que por ahí van a ser menos importantes en su carrera o en su vida profesional, que son las que tienen un fin civil. Las primeras que podemos mencionar son las asociaciones civiles. ¿Bien? Recuerden, estamos hablando todas de personas que son personas jurídicas privadas, por contraposición a las que son las personas jurídicas estatales. En este caso, la asociación civil es una entidad que no persigue ánimo de lucro, que es una de sus particularidades, pero la segunda característica, además de no perseguir ánimo de lucro, es que tiene como objeto perseguir un fin común, un bien superior. ¿Bien? No es que están únicamente creadas sin ánimo de lucro, sino que su función es la de perseguir el bienestar superior. ¿Qué es este fin común o bien superior? La realidad es que tampoco lo define la ley. Esto ha sido objeto de una definición abierta, pero bueno, uno se puede imaginar principalmente cuándo algo es de fin común y cuándo no lo es. Esto lo voy a dejar en suspenso 2 segundos. Porque también tenemos actualmente regulado, esto a partir de 2015 a la fecha, las denominadas simples asociaciones. Para ser sincero, incluso hasta los abogados especialistas en personas jurídicas, se discute hasta el día de hoy un poco cuáles son los alcances entre una y otra y cuál es el motivo de la diferenciación. Pareciera, porque está regulado esto en 2 artículos, ahora se los voy a mencionar cuáles son,
de que la principal diferencia que tenemos entre una y otra tiene que ver con la persecución del fin común que tienen las asociaciones civiles, los que no aparecería en el caso de las simples asociaciones. Ahora les voy a buscar. Las simples asociaciones están reguladas en el 187. ¿Bien? Ahora vamos a mencionar un poquito cómo lo regula. Lo que dice es cómo tiene que ser constituida, qué ley se va a aplicar, pero no dice nada respecto de el fin común que sí habla cuando hablamos de asociación civil. Vamos a dar un ejemplo práctico. Yo puedo decir, por ejemplo, que constituyo un club, imagínense cualquier club que puedan conocer como club barrial, o incluso también vamos a charlar ahora un segundo después de clubes que pueden ser también de fútbol a nivel nacional, o puede ser una biblioteca pública de algún barrio, o cualquier entidad que ustedes pueden ver cercana. Por ejemplo, los bomberos, por lo general, están constituidos bajo esta forma, y persiguen un fin superior, un fin común que es superior al interés individual de los socios que la componen. Esto no sé si queda claro. Si uno ve en una biblioteca pública, estamos persiguiendo un fin cultural que va más allá del interés particular que puede tener un asociado. ¿Bien? En el caso de la simple asociación, esto no aparecería. Ustedes me dicen, ¿cuál podría ser un ejemplo de simple asociación? Bueno, nos juntamos un grupo de entusiastas, amigos que nos gustan, no sé, supongan, nos gustan el auto, el fitito, y decimos, vamos a hacer una asociación de amigos del fitito, porque vamos a juntar los fines de semana y queremos tener, se nos ocurrió que nos parecía mejor organizarnos, porque vamos a hacer un aporte, vamos a alquilar un predio donde vamos a venir con todos los fititos, digo fitito para decir a pavada y ponerlo como ejemplo grotesco, ¿no? Pero vamos a tener un predio y vamos a elegir autoridades, porque para ser socio hay que venir y ser dueño de un fitito. Entonces vamos a tener un estatuto y queremos estar organizados, y como queremos después tener un empleado, y queremos que la responsabilidad no sea nuestra directa, y queremos poder contratar con terceros y que no seamos nosotros personalmente los que contraten, decidimos hacer una simple asociación. ¿Bien? Ahora, no hay un fin común superior, nada, son personas que se juntaron por una cuestión de divertimiento. Diferente les decía es, yo hago, por ejemplo, una entidad deportiva que estoy persiguiendo, digamos, una cuestión de interés de la sociedad, si hago una sociedad de beneficencia, si hago una biblioteca, si armo una asociación de bomberos, ¿bien? Ahí es diferente. Hay un fin superior que está siendo perseguido. Esto, por ahí la mayor implicancia que vamos a ver tiene que ver que en el caso de cómo se constituyen, la asociación civil va a ser constituida en su estatuto, va a tener que ser siempre mediante instrumento público, mientras que la simple asociación tiene un menor requisito, esto lo decía este artículo que estaba yo nombrando, del 187, dice, el acto constitutivo de la simple asociación debe ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano público. ¿Bien? Profesor, sí. Perdón, y por ejemplo, en el caso, pues me quedé pensando en lo último que dijo, por ejemplo, Luchemos por la Vida, las abuelas de Plaza de Mayo, ¿qué vendrían a ser? Asociaciones civiles, ¿no? De hecho, incluso la propaganda de Luchemos por la Vida, creo que lo dice, Luchemos por la Vida, asociación civil. Vamos a chequearlo mientras hablamos, Luchemos por la Vida, a ver, te diría casi con seguridad que es una asociación civil. Sí, asociación civil. Por lo general, la mayoría de las que nosotros mencionamos en la jerga como ONG, organizaciones no gubernamentales, suelen, cuando están formadas como personas jurídicas, tienen la forma de asociación civil. ¿Bien? Recordemos que acá la particularidad es que estamos viendo cómo están organizadas jurídicamente, qué forma eligieron adoptar. La consecuencia, ¿cuál va a ser de esta adopción? De que estoy creando un sujeto de derecho nuevo, lo mismo que decía la clase pasada. Un sujeto con su nombre propio, sus obligaciones propias, sus derechos propios, su patrimonio propio, su capital propio, su domicilio propio. ¿Bien? ¿Dónde la tengo acá? Era Catarina, no me estás haciendo clic en las admisiones. Sí, profe, estoy admitiendo. ¿Sí? Sos más rápido que yo, por eso, pero estoy admitiendo. Bueno, soy ansioso. Bien, entonces,
asociaciones civiles, simples asociaciones. Esto que les decía recién de la forma de constitución, lo vamos a ver también ahora, que es una particularidad que aparece en algunas sociedades comerciales, que existe una exigencia mayor que en otras. Fíjense que yo les dije, las dos alternativas que teníamos entonces con la simple asociación era o instrumento público, que en estos casos se cae en lo que es la escritura pública, es decir, voy a ver un escribano que lo deje plasmado en un acta, en un instrumento público, o el instrumento común, pero que tenga la firma certificada. Bien, esas son las alternativas. Bueno, entonces les decía, tenemos dentro del elenco de personas jurídicas privadas que están previstas en el Código Civil, simple asociación, asociación civil. Después tenemos, por ejemplo, también las mutuales, que ustedes tenían algunos alumnos que dijimos que vienen de la carrera de cooperativismo y mutualismo. Bueno, acá tenemos las mutuales. En este caso, la mutual tiene una ley propia, que es la 20.321, que en este caso la misma ley lo define. Ahora vamos a buscar. En su artículo segundo nos dice cuáles son las mutuales. Dice, son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. Bien, entonces acá también, ¿cuál es la particularidad? Es otra persona jurídica, en este caso lo que busca, sí, el artículo 2 de esta ley, de la 20.321. No, de nada. Entonces acá me está diciendo, bueno, ¿cuál es el sentido de este tipo de persona jurídica? Bueno, acá en este caso, ser mancomunado en los esfuerzos para obtener una ventaja ante determinado riesgo. Bien, entonces vemos a sociedades de ayuda o sociedades mutualistas. Muy común también relacionada dentro del marco del sindicalismo o de asociaciones de empleados, es decir, bueno, hay una mutual, ¿bien?, prevista para socorrerse en caso de emergencia de alguno de sus miembros. Todos hacen aportes a esa persona y la sociedad va a estar dispuesta, la persona jurídica va a estar dispuesta de ayudarme cuando yo tenga la necesidad. Cuidado con esto, de que esto es lo que dice la ley, en cuanto al fin, muchas veces se utilizan con un fin desviado. En este caso, en estos tiempos que corren, es muy normal ver que se hacen mutuales, pero que en realidad más que mutuales, en definitiva terminan siendo financieras, que se usan para dar crédito y obtener alguna ventaja patrimonial tributaria. ¿Bien? Eso pasa hoy en día. Muchas, digamos, son cuevas o financieras que bajo forma de mutual se disfrazan para tener alguna ventaja o para cobrarles a sus afiliados o para tener alguna exención tributaria. Bien, y después también tenemos las cooperativas, que también tienen su propia ley, vamos a buscar también, ley de cooperativa, y también tienen, en este caso, la 20.337, segundo que abrimos, y también tenemos, digamos, una particularidad, nos va a decir el artículo 2, dice, son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios que reúnen los caracteres siguientes. Bueno, habla de cuáles son los tipos de caracteres que tiene que tener ese servicio. Capital variable, duración limitada, no pone el límite estatutario al número de asociados de capital, concede un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales, reconoce el interés limitado de las cuotas sociales, cuenta con un número mínimo de 10 asociados, distribuye los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, no tienen como fin principal necesario la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad o de raza, fomentan la educación cooperativa, prevén la integración cooperativa, prestan servicio a los asociados y los asociados. Bueno, acá, ¿cuál es la cuestión del cooperativismo? También, otra forma jurídica de organización, en este caso lo que busca es la ayuda mutua, no el fin de lucro, sino que el beneficio de los cooperativistas que la integran. Yo mucho no me voy a tener en la clase de hoy, más que nada mencionarlas, por ahí si quieren hacemos después una clase aparte que las estudiemos, pero me interesaba más que nada contraponerlas por lo que vamos a ver hoy, más que nada, que son las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, a diferencia de estas, que como les dije, una persigue el fin común, otra no persigue ningún fin, es solamente una persona jurídica que acepta la ley para que se cree, otra persigue la ayuda mutual y otra persigue el cooperativismo, digamos, la prosecución de fines comunes de los que son integrantes de la misma. En el caso de las comerciales,
Lo que estamos persiguiendo sí es la ventaja individual de los socios a través del fin de lucro. A mí me importa más que nada a ustedes como estudiantes de estas carreras enseñarles un poco el funcionamiento de estas sociedades comerciales. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Recuérdenme, yo la clase pasada di casi todo de la unidad 5, recuérdenme que después cuente algo del último punto que habla de grupos de empresarios, que está ahí medio suelto en el programa. Vamos a hablar un poco de comerciales y después volvemos a esto. Bueno, les decía entonces, hoy vamos a desarrollar más que nada la ley de sociedades comerciales. La LGS, actualmente Ley General de Sociedades, a partir del año 2015, es la ley 19.550. Es una ley que su cuerpo principal viene desde el año 84. Yo le decía la clase pasada, cuando les hablaba del levantamiento del velo societario, decía, bueno, fue en su momento una ley bastante avanzada. Hoy en día, cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, se modificaron algunas partes, pero en su esencia es el mismo cuerpo normativo que regía desde antes. Yo la clase pasada les leí el primer artículo, hoy voy a leer de vuelta el mismo para recordarles de qué se trataba y voy a contarles cómo regula el sistema de esta ley. Bueno, entonces, el primer artículo nos habla del concepto de cuando hay una sociedad y nos dice, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios. Ahí lo corto porque después me habla de social y personal, que va a quedar para otra clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de que, primero que yo decía, es un contrato, en principio la esencia de la sociedad comercial es un contrato, y tiene como particularidad esto, de que uno, junto con sus otros socios, se compromete a realizar un aporte, ese aporte está destinado a una actividad económica. ¿Cuál va a ser la actividad económica que regula? A la producción o el intercambio de bienes y servicios. Esa es la esencia de la actividad comercial. Y en esta actividad que vamos a desarrollar, con ese capital aportado, van a participar en los beneficios y a soportar las pérdidas de manera conjunta. ¿Bien? Acá tiene una cuestión de la esencia de lo que es la ley. Yo estoy aportando una fracción de capital, al igual que el resto de los socios, y luego voy a tener la participación en base a ese porcentaje. Y acá un poco lo que dicen la regla de oro, que el que pone el oro pone la regla. Bueno, acá tiene que ver en las sociedades comerciales, vamos a ver que todo está muy atado al monto de capital que yo aporté. Mis derechos a las sociedades comerciales van a ser cuantificados en base a la proporción de capital que tengo en la sociedad. Mi derecho económico y mi derecho político. Fíjense, esto lo quiero remarcar en contraposición a lo que le leía hace unos instantes cuando recién leí de la ley de cooperativas, que yo decía, en la cooperativa, me pasé medio rápido, ¿no? Pero dije, cada cooperativista tiene un solo voto. Bueno, acá no importa la individualidad del socio en la ley de sociedades comerciales. Lo que importa es ese socio, qué porcentaje tiene de la sociedad, qué porcentaje es dueño. Bien, esto acuérdenselo, porque todo el sistema de las sociedades comerciales sigue este principio, salvo que algunas partes que puntualmente se aparta, pero la idea de la esencia es esta. Esto seguido me habla de la cuestión de la personalidad. Dice, sujeto de derecho. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Yo recién, la clase pasada, cuando hablábamos yo le decía, bueno, el Estado permite una ficción de decir que creamos una persona nueva y que le puedo dar derechos y obligaciones a partir de algo que lo reconoce. Bueno, acá, esta ley que es anterior a estos artículos que yo mencionaba, me está diciendo, bueno, la sociedad va a ser un sujeto de derecho, pero hasta donde yo en esta ley lo determino. Digamos, el alcance de esta personería me lo va a fijar la ley. ¿Bien? Así como me lo da, hay partes que me lo puede quitar. Tiene que ver con esto que yo le hablaba del disregard o del corrimiento del velo. Bien, ¿cómo funciona esta ley? ¿Qué modalidad tiene? Bueno, vamos a ver que la mayoría de los artículos de ley, naturalmente no lo vamos a poder desarrollar todos en una clase, ni en todo el curso, porque son casi 350 artículos, un poco más, y
da para una o dos materias en Derecho, así que la idea es darle un pantallazo. Pero la ley lo que hace es ocuparse de todo lo que hace a la vida de la sociedad comercial, a su nacimiento, a su vida y a su extinción. Y particularmente a las relaciones de los socios entre sí y entre los terceros. Y a su vez, también se encarga de definir diferentes tipos societarios. ¿Bien? Esto, para que vayan entendiendo, hay diferentes tipos, imagínenselo como unos diferentes menús que me ha dado el legislador para que uno opte qué figura quiere elegir. La idea sería de que uno pueda tener una variedad de opciones al momento de constituir una sociedad que lo va a ajustar dependiendo del tipo de emprendimiento comercial que tenga. ¿Bien? Estos tipos societarios tienen diferentes variaciones en cuanto a la responsabilidad que tienen los socios, en cuanto a la forma de constituirse y en cuanto a cómo organiza el funcionamiento de la sociedad. Si bien hay diversos tipos, ahora se los voy a mencionar a todos, la realidad es que en Argentina, por la cultura que tenemos y por una cuestión de cómo se regula la responsabilidad, les diría que todo se termina decantando en casi dos tipos únicamente. La sociedad de responsabilidad limitada o SRL o la sociedad anónima. Yo, por el poco tiempo que tenemos, les voy a mencionar todos los tipos, pero no voy a dedicarme a detallar cómo funciona cada una de ellas, porque primero que me parece que en la práctica es probable que nunca se crucen con una, y segundo que están casi en desuso la gran mayoría de ellos. Pero nosotros tenemos entonces dos grandes grupos, que yo los podría, estos grandes grupos es una clasificación arbitraria, ¿no? Pero lo podría diferenciar entre sociedades de personas o sociedades de capital. Las sociedades de personas son aquellas en las cuales se ha puesto más énfasis en determinar el vínculo entre los socios que el capital que se ha aportado. Entonces, por lo general vamos a ver que son sociedades en las cuales están poco diferenciadas las funciones societarias, digamos, no hay una organización interna, y es más importante quién es el sujeto que está detrás de la sociedad. Estas sociedades, y también en principio, cuanto menos organizadas son las sociedades, también se va de un principio que mayor responsabilidad van a tener los socios. Acá vuelvo a algo que les decía recién. La idea que persigue por lo general cualquier emprendedor, empresario, comerciante, lo que sea, cuando busca armar una sociedad, es de minimizar riesgos. Es decir, lo que vamos a intentar tener son sociedades que limiten la responsabilidad. Es decir, que sea el sujeto que yo cree el que vaya a correr con las obligaciones, y no yo detrás del sujeto que las corra de manera directa. Por eso vamos a ver que esta cuestión de que hay sociedades que me permiten limitar la responsabilidad hace que por lo general la mayoría opte por elegirlas, porque va a ser más seguro tener un emprendimiento de esa manera. Más allá de lo que les dije, de que pueda darse casos en los cuales se corra el velo y yo mire detrás de la sociedad sin importar que me bloquee la responsabilidad o no. Pero bueno, entonces, sociedades de personas son las menos organizadas, y tenemos la sociedad colectiva, la sociedad de capital de industria, la sociedad comandita simple, y tenemos también, no tan específicamente, pero las sociedades que pueden ser llamadas de hecho o o irregulares, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Por otro lado, tenemos la SRL, que la podemos caracterizar como una sociedad mixta, porque tiene elementos de las sociedades personales y la de capital. Y después tenemos la sociedad capital presencia, es la sociedad anónima. Y también tenemos un híbrido que es la sociedad comandita por acciones. ¿Bien? La comandita simple puede ser vista como una sociedad personal. Esto se lo digo al efecto enunciativo, no se preocupen que después se lo vamos a separar, pero sepan entonces que hay diferentes tipos societarios. Bueno, ¿cómo funciona esto? Yo les decía, al momento de constituirla, yo voy a elegir qué tipo societario quiero. ¿Bien? Vamos entonces ahora con un par de cuestiones prácticas. Yo tengo esta ley de sociedades comerciales que les cuento ahora, y lo que hablábamos en la clase pasada del Código Civil y Comercial. Y tengo asociaciones civiles. ¿Cuándo me rijo por una norma o cuándo me rijo por la otra? Bueno, si yo tengo enfrente a mí
a una sociedad que eligió un tipo societario, es decir, si eligió un tipo de los que está en la ley de sociedades comerciales, se va a regir por toda esta ley. Si no, vamos a ir subsidiariamente a aplicar la otra norma. Bien. Vamos un poco a lo que nos pide el programa ahora, que es lo que a ustedes les va a interesar para el momento de rendir. Bueno, acá hablaba leyes de sociedades, tipos societarios, clasificación y características. Vamos a hablar un poco ahora de las funciones que vamos a estar viendo dentro de las sociedades. Básicamente van a existir 3 funciones dentro de las sociedades, las que pueden aparecer bien determinadas, dependiendo del tipo societario, o pueden estar difuminadas y mezcladas. Pero en esencia, toda persona jurídica debería tener 3 tipos de función, o de órgano también. Vamos a ver primero, un órgano de administración, un órgano de gobierno y un órgano de contralor. Esto que voy a decir no es así de manera directa, pero les voy a dar una idea vulgar para que comparen. Podríamos compararlo con el Estado, que tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. No es tan así, pero bueno, para tener una idea, digamos, de reparto de poderes, en el órgano de administración es el órgano de ejecución y es en el cual va a tomar las decisiones en el día a día. ¿Bien? Va a ser el que administre. La administración, vamos a ver, dependiendo de qué tipo societario sea, va a ser más abierto o menos abierto, y va a tener siempre un límite en lo que es la disposición. Esto no sé si ustedes lo han visto en alguna otra materia, yo les comenté algo, pero la disposición implica que uno pueda realizar una operación que salga el bien del patrimonio. Yo, por ejemplo, venderlo. ¿Bien? Mientras que administrarlo implica, sin desprenderme del bien, realizar actos sobre el mismo. Entonces, cuando yo hablo, en este caso de administrar, es quien va a estar al frente de la ejecución, digamos, de la sociedad que la va a llevar adelante. El órgano de gobierno es aquel que toma las decisiones que son fundamentales en la vida del ente y que van más allá de las decisiones diarias. Mientras que el órgano de fiscalización es el sistema de contralor, viene a ser el contrapeso. Principalmente es la herramienta de los socios que tienen para analizar la actividad que despliegan los administradores. Yo les decía que ahí podemos irnos a los extremos, digamos, en cuanto a existencia de órganos. La sociedad anónima es la sociedad más detallada y que tiene mayor especificidad en los órganos, y ahí sí tenemos bien delimitadas las funciones. En la sociedad anónima vamos a tener 3 órganos, y algún autor puede decir 4, que esto va a ser el directorio, como órgano de administración, la asamblea, que es un órgano no permanente. ¿Por qué? Porque no funciona todo el tiempo, sino que tiene que ser convocada para sesionar. Y vamos a tener, que puede estar presente o no, la sindicatura o el consejo de vigilancia, que es el órgano de control. En la SRL, el equivalente al directorio se conoce como gerencia. Y la asamblea tiene su equivalente en la reunión de socios. Mientras que el contralor va a poder ser también una sindicatura. ¿Hasta acá vamos más o menos? Bueno, en las sociedades que les decía primero, la colectiva, de capital e industria, no aparecen estos órganos, las funciones están dispersas y a veces las ejerce cualquiera de los socios. Hasta acá, un poco presentarles cuál es el elenco que nos brinda la ley. Vamos a ver, si llego a la clase de hoy, a explicar un poco por encima cómo están compuestos los órganos y qué funciones tienen, pero inicialmente quiero brindarles la idea que tienen. Entonces, vamos un poco a la ley de sociedades. Los primeros artículos, yo les diría, del 4 al 15, me habla de la forma que tiene que tener el contrato constitutivo. Estamos hablando de un estatuto. Para que yo tenga una sociedad típica,
típica quiere decir que haya adoptado uno de estos elementos que yo le dije, o uno de estos menús. Bueno, yo tengo que haberla constituido de manera regular, es decir, tengo que haber procedido a tener un contrato constitutivo. Ese contrato constitutivo, ese estatuto, tiene que tener previsto la totalidad de los órganos que establece la sociedad. ¿Bien? Es decir, la ley me dice cómo va a funcionar cada sociedad, y yo cuando creo el estatuto tengo que atenerme a lo que la ley me dice. No puedo modificar, hacer un híbrido y ponerle una parte de una anónima y una parte de una SRL. Yo tengo que hacer mi estatuto en base a lo que la ley me dice cómo va a funcionar. ¿Bien? Ese estatuto va a tener, a su vez, datos elementales en relación a los socios. ¿Bien? Va a decir quiénes son los socios, los va a individualizar, nombre, apellido, DNI, estado civil, profesión, fecha de nacimiento. ¿Bien? Datos elementales, ¿para qué? Para saber un poco cosas que veníamos hablando en las clases pasadas. Saber si está el estado civil, para saber si esa sociedad, cuando la creo, va a ser ganancial o va a ser del sistema de régimen privado y propio del contrayente. La edad, para saber si es capaz o no. ¿Se acuerdan esto de la capacidad de hecho y de derecho? Bien. Y la profesión, bueno, es un dato que me pide la ley. Después me va a pedir también que determine el nombre de la sociedad, esto que lo hablábamos en la clase pasada, determinar cuál va a ser el nombre del sujeto que esté creando. Me va a pedir que determine el domicilio, me va a pedir que determine el capital que se está aportando. ¿Bien? Me va a pedir que determine el objeto, la duración. ¿Bien? Y me va a pedir que determine cómo va a funcionar la sociedad y que me encargue de las cuestiones más esenciales, cómo la creo, cómo la voy a liquidar, cómo se fiscaliza. ¿Bien? Dígame si voy rápido o lo hago más lento. Ese contrato que están creando los socios, una vez que está firmado, va a tener que pasar por el Contralor del Estado para ser inscripto. Esto que yo decía del Registro Público de Comercio, la Dirección de Personas Jurídicas acá en el caso de la provincia de Buenos Aires, o la Inspección General de Justicia en el caso de Capital Federal. Bien, vamos a ver que las sociedades, depende del tipo que sea, van a requerirme que yo publique primero un edicto, dando información en el diario, en el boletín oficial, de que se ha creado la sociedad y los datos más importantes de la misma, y luego voy con ese contrato y lo inscribo. Bien. A partir de que esa sociedad ha sido inscripta, es decir, que este organismo de control me la aceptó y me la inscribió, la sociedad ya tiene efectos para todos, tiene efectos que se llama erga omnes. Hasta ese momento vamos a ver que los efectos son limitados. Y acá un poco quiero refrescar y recordar un concepto que dije en la clase pasada. Las sociedades, en este caso como personas jurídicas privadas, ¿en qué momento van a haber nacido? A ver si alguno se acuerda. ¿Cuándo se daba el nacimiento? En que respondo tiene un punto extra que se le pongo para el parcial. ¿En la Constitución? Sí, bien, Camila. Haceme acordar. El paso por este registro no tiene que ver con su nacimiento. Como les dije, la sociedad va a haber nacido anteriormente al momento de constituirla. Ahora, el paso por este registro y por todo este sistema de publicidad tiene que ver con que esta sociedad que yo hice nacer sea oponible, es decir, que los efectos que yo estoy creando le puedan ser aplicados a terceros. Porque hasta ese momento, ¿quién conocía la sociedad? Nadie. Nosotros, los socios contrayentes. Entonces, la idea es que con un sistema publicístico, a partir de que yo di publicidad y pasé por el Estado, ya nacía, la sociedad ya existía, pero a partir de ahí yo puedo oponerle, le puedo hacer valer las cláusulas que tengo a terceras personas. Principalmente, ¿qué me va a interesar a mí? Las cláusulas que limitan la responsabilidad. Entonces, vamos a ver que la sociedad, hasta que esté inscripta, va a ser conocida como sociedad en formación. ¿Es persona jurídica? Sí. ¿Es un sujeto de derecho? Sí. ¿Puede tener derechos y obligaciones? Sí. ¿Puede inscribirse? ¿Puede comprar cosas? Sí. Pero las cláusulas que yo quiero ponerle van a ser limitadas hacia terceros.
¿Por qué se los cuento a ustedes? Porque seguramente les vaya a pasar el día de mañana en su ejercicio profesional de que tengan un cliente que tenga primero la idea y luego la ponga en práctica, como decíamos en las otras clases. Entonces, ustedes, mientras están creando la sociedad, puede ser que tengan una oportunidad que no puedan dejar pasar. O sea, no todo el mundo está en condiciones de poder esperar que se terminen los trámites para empezar a operar. Muchas veces la operación que quieren hacer, la oportunidad de alquilar un inmueble, de hacer una compra, es ahora. Entonces ustedes la pueden crear y mientras la están inscribiendo, ya es sujeto de derecho, pueden hacer que vaya operando con algunas cuestiones. Lo que no es muy recomendable es que tenga mucho giro comercial, porque ese giro, cuidado, que puede generar responsabilidad y todavía no estamos limitando la responsabilidad. Bien. Ahora, me detengo acá un segundo. Yo les dije recién cuáles eran los tipos societarios. Les voy a hablar ahora de un tipo que en realidad no es un tipo societario, sino que es una situación que muchas veces es usada, a veces por consejos de profesionales, y no es recomendable que se haga. Es la denominada sociedad de hecho. La sociedad de hecho es un tipo de sociedad irregular. ¿Qué quiere decir que sea de hecho? Bueno, primera cuestión, está regulada en la sección 4ª de la ley. Esta parte es una de las pocas que sí sufrió modificación, que yo les decía recién, y les cuento muy rápidamente. No quiero que sean expertos en derechos antiguos, pero para que sepan cómo viene la cuestión. En la anterior reforma de la ley, el legislador de ese momento buscó desalentar la existencia de las sociedades de hecho. ¿Qué es desalentar? Bueno, ponerle consecuencias gravosas a su existencia. Lo que perseguía en este caso el legislador es que no se utilizara este tipo. ¿Por qué no quería que se utilizara? No quiere que se utilice. Porque lo que uno busca en el derecho siempre es la previsión. Yo en la clase pasada les decía que al nombre de la persona jurídica hay que agregarle siempre al final un aditamento que refiere qué tipo de societario es. Así como en la clase pasada hablábamos de agregarle, no sé, asociación civil o simple asociación. Bueno, yo si tengo una sociedad comercial, tengo que decir sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de capital e industria, después del nombre que elegí. ¿Esto por qué? Porque yo ya le estoy dando cuenta a quien tengo enfrente de qué es lo que tiene que atenerse. O sea, si yo como contador, como licenciado en economía, como abogado o como quien sea, me estoy hablando con una persona que enfrente es una sociedad anónima, yo ya sé, o debería saber, o puedo saber, de qué hay un directorio, porque sé que la ley me regula que la administración es en un directorio. Entonces sé que si yo quiero contratar, ¿con quién tengo que contratar? Con el presidente del directorio. Si viene un socio cualquiera, yo puedo saber de que esa persona no me representa, y por más de que me diga, soy socio de la sociedad, es decir, bueno, muy bien, pero yo tengo que hablar con el director, que es el que legalmente me puede firmar o me puede celebrar un contrato. Bien, este ejemplo que pongo es lo que se busca, digamos, de desalentar el no saber. Ahora, la sociedad de hecho, entonces, parte de la base de que principalmente no tendría contrato constitutivo. Es esto, es una sociedad de facto, de hecho. Muchas veces, que acá vuelvo, esto se da en la práctica porque el negocio salió de esta manera, o a veces por una cuestión de practicidad o de arrancar o de falta de no sé, de acudir al profesional correcto, se opta por arrancar el negocio y decir, bueno, vamos a tener una sociedad de hecho. La sociedad de hecho no es ilegal, está prevista en el ordenamiento. En este caso también está regulada por la ley de sociedades comerciales. ¿Bien? La sociedad de hecho incluso es reconocida hasta tal punto en el Estado que vamos a ver que puede tener una quit. O sea, no sé si alguno alguna vez ha visto una sociedad de hecho o ha tenido que contratar o ha visto un ticket, pero bueno, pueden tener un quit, el Estado las reconoce como tal. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Si no tiene un contrato, vamos a tener una cuestión de que va a haber poca claridad hacia terceros de cómo funciona. Quizá internamente sea todo clarísimo. Por lo general es muy común que sea entre amigos o entre hermanos que han optado por usar esta modalidad. Pero imagínense, capaz entre ellos, supongamos dos hermanos que arman una sociedad de hecho. Sultano y Mengano, sociedad de hecho. Entre ellos puede ser muy claro los roles que tienen.
uno se encarga de estar en el negocio y otro se encarga de estar en la fábrica. Uno se encarga de banco y otro se encarga de ir al campo. Pero para un tercero no es claro quién representa, o no es claro cómo son los porcentajes de participación, o no es claro cuándo le cierran los balances, o no es claro cuál es el patrimonio que tienen, o el domicilio. ¿Por qué? Porque no está previsto en un contrato. Y como no está previsto en un contrato, mucho menos va a ser inscripto. ¿Bien? Entonces, en esta cuestión que yo le decía, al igual que las sociedades que están constituidas regularmente, la sociedad de hecho va a ser una persona jurídica desde el momento en que fue creada. Acá también tenemos algunas cuestiones que son a veces dificultosas. Como tampoco tenemos a veces elemento escrito, es difícil determinar cuándo fue creada. O hasta incluso a veces es difícil determinar quiénes son los socios. Porque a veces en las peleas que se pueden dar, se pueden hasta desconocer internamente quiénes son. Yo puedo decir, no, poner a socio, bueno, ¿con qué elemento voy a demostrarlo? Bueno, tengo que ir a cualquier medio de prueba porque es algo de hecho. ¿Bien? Entonces yo le decía, el legislador antiguamente había querido desalentarlo y había establecido un régimen que era bastante gravoso y que decía que en las sociedades de hecho los socios no podían de ninguna manera limitar la responsabilidad. Incluso hay una cuestión que no podían hacer uso del beneficio de ejecución, que es, bueno, ahora paso a explicar. Por lo general, en las sociedades que tenemos, y las que mencioné, se da así, existe lo que se llama el beneficio de ejecución, que implica que ante el reclamo de un tercero respecto de una deuda social, la sociedad primero debería responder con sus propios bienes y luego de ejecutidos estos, es decir, luego de cancelados hasta donde llega el pasivo con los bienes de la sociedad, recién ahí se podría ir a demandar a los socios. ¿Bien? Básicamente son responsables por el saldo impago que queda luego de que se pusieron los bienes de la sociedad adelante. Bueno, la ley decía hasta el 2015 de que ni siquiera podían invocar este beneficio, de que podían ser demandados de manera directa y que respondían por el 100% de la obligación. Otra cuestión que tenía es, éramos 3 socios y estábamos reconocidos los 3, uno que diría en un sistema sin saber de sociedades, ¿no? Que diría, bueno, ¿cómo respondemos? Y bueno, 33% cada uno, 33,3% cada uno. Bueno, no, acá el sistema de la ley me decía, puede venir el acreedor y le puede reclamar el 100% de la deuda a cualquiera de los 3, sin importar si la sociedad tenía bienes y sin importar nada entre ellos. Por más que fuera dueño del 10%, le podía reclamar el 100%. ¿Bien? Un sistema bastante gravoso que lo que hacía era perseguir de que se utilizara y buscaba que uno adoptara uno de los tipos que están previstos y que son más claros. Así todo, con este régimen gravoso, yo les diría que aparecen en tercer lugar como las más usadas. ¿Bien? Entonces, primero vamos a tener anónima, responsabilidad limitada y luego este tipo. A pesar de ser una de las más prácticas, es una de las más como que puede traer peleas, por así decirlo, si ocurre un enfrentamiento o algo entre los socios. Y yo la clase pasada les decía, yo cuando armo un estatuto, lo que estoy pensando primeramente no es tanto las buenas sino las malas. O sea, siempre busco poner las cláusulas de salida y ver cómo se van a poder resolver o cómo va a ser el régimen de liquidación. Acá, obviamente, si no tenemos nada, mucho menos vamos a tener cómo se va a liquidar y da lugar a discusiones que son por lo general judiciales. Si no hay acuerdo, van a tener que demostrar primero que hay sociedad, después qué participación tiene cada uno, qué hizo, qué pagó. Realmente difícil. Imagínense también que si ni siquiera tienen estatuto, por lo general la contabilidad es inexistente. Inexistente quiero decir en cuanto a su registración. Seguramente tengan algún sistema de contabilidad, pero no va a estar registrado, va a ser difícil. Así que no conviene. Esta cuestión de gravosidad fue atenuada en el 2015 porque era demasiado. Hoy en día tenemos un sistema que es un poco más parecido a lo que son las sociedades personales. Y la ley me dice, bueno, si hay un contrato, por más de que no esté inscrito, pues tengan en cuenta esto, sociedad de hecho o irregular. Puede ser que no tenga ningún contrato o que teniendo un contrato no lleguen a inscribirlo. O tuvieron un contrato y es defectuoso porque tiene mezclada cláusulas que yo les decía que no está permitido. Mezcla un poco de cada una o no cumplió con alguna parte de la ley.
Entonces ese contrato no se permitía escribir. Bueno, actualmente lo que la ley me dice, bueno, si hay un contrato, ese contrato va a poder ser oponible a terceros, por más de que no haya pasado por el proceso de registración que les contaba recién, si uno acredita que los terceros lo conocían el contrato. Lo mismo entre los socios entre sí, antes no se permitía que hicieran valer cláusulas de un contrato. Hoy en día, si está firmado, entre ellos sí pueden hacerlo valer. Es un poco más justo. Sigue siendo un poco gravoso, pero menos que antes. Y hoy en día sí me van a permitir que yo pueda hacer esta exclusión y que pueda tener responsabilidad subsidiaria, una vez luego de que es demandada de la sociedad y que la sociedad incumple. Recién ahí me nace mi responsabilidad como socio. Pero la responsabilidad sigue siendo ilimitada. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí, no? Sí. Bien. Las sociedades, de hecho, les decía, siguen estando. Hoy en día están en la categoría cuarta. Y esta categoría cuarta es una sección que entran todas las sociedades que son residuales, que no han quedado previstas en una normativa específica. Como particularidades, las sociedades, de hecho, cualquiera de los socios, antes en cualquier momento cualquiera podía pedir que se disolviera la sociedad. También era muy gravoso esto. Una consulta. Sí. ¿Qué clases de sociedades de hecho hay acá en La Plata? ¿O no? Generalmente no se dan mucho. No, sí se dan, pero por lo general, digamos, son sociedades, vos me preguntabas algún ejemplo puntual de una marca, por lo general sí. Suelen trascender menos en cuanto a marca, porque no cualquier empresa que está superando determinado nivel económico y tiene profesionales detrás, lo primero que hace es ordenar los papeles. Entonces, no es común que uno vea de que llega a ser una marca de primer nivel una sociedad de hecho. Pero si ustedes me preguntan si lo van a ver en la práctica diaria, sí, porque montones de pymes son sociedades de hecho. Y mayormente, les digo, se dan casos de familias o de amigos que arrancan emprendimiento y lo han dejado así. No tengo hoy en día, no me acuerdo ninguna que te pueda decir que haya trascendido y que se mantenga el día de hoy como sociedad de hecho. Pero tarea para la clase que viene de buscarlo para mí y para ustedes. A ver quién encuentra una. Bueno, gracias. Y van a ver que muchas veces mueven montones de plata. Me dice, ¿cómo no se tomaron el trabajo moviendo millones en gastar 20.000 pesos en ir a ver al contador o al abogado y hacer el estatuto? O sea, bueno, a veces lo barato sale caro. Pero muchas veces más que nada por desidia, no es tanto por la plata. Es porque, bueno, las cosas siempre se hicieron así, funcionaron. Y uno, también esto me pasa muchas veces cuando yo asesoro empresas o socios, todos me dicen, bueno, yo nunca pensé que iba a pasar esto. O sea, nunca esperé de fulanito, que era mi hermano, mi amigo, que me iba a traicionar o que me iba, pero bueno, lo que les decía, pasa y lo que uno tiene en un momento, 10 años después puede ser diferente, cambia las situaciones de vida, cambia los momentos que atraviesan los humanos y esto genera que también se traduzca en donde antes no había problema, hoy sí puede haberlos. Bueno, entonces, le decía, uno de los rasgos de la sociedad de hecho también era que era precaria. O sea, yo cuando hablaba de personas jurídicas el martes pasado, le decía, bueno, uno de los caracteres es establecer la duración. Pero yo acá en la sociedad de hecho no sé cuánta duración si no está escrito. Entonces, en cualquier momento, cualquier socio podía pedir que se disolviera y que dejara de existir. Bueno, hoy en día tiene un mecanismo un poco menos gravoso, que cualquier socio en todo caso puede pedir hoy en día que se subsane y le pide a los socios ejercer un cambio y ayornarse y establecerse bajo un tipo societario. Entonces, en este caso, si no se cumple, bueno, ahí tiene derecho a salirse ese socio, o si se cumple, hay un plazo para que se regularicen. Bien. Vamos a hablar un poquito entonces ahora, a ver en el programa que nos seguiría, de, acá recién hablé de las sociedades de sección cuarta, de hecho y la regular. Vamos a hablar un poquito de acá el punto 38, que es los socios. Esto está previsto en toda la ley, se habla de socios, pero bueno, particularmente hay un capítulo de la sección quinta que es de los socios, y me interesa
tirarles tipo títulos un par de cuestiones aisladas. Actualmente se permite que los esposos integren sociedades entre ellos. Anteriormente estaba prohibido, no podían tener sociedades entre ellos. Aprovecho una cuestión que no les dije en la clase que hablé de matrimonio, porque no llegué a desarrollarlo. Hay ciertas limitaciones para contratar entre cónyuges. ¿Bien? Tienen prohibiciones. Por lo general no se pueden, la primera cuestión es que no se pueden vender cosas entre ellos. Pero esto, ¿por qué viene? ¿Y por qué venía la prohibición de integrar sociedades? Porque ellos son socios y tienen un régimen de comunidad. Entonces, si yo estuviese permitiendo que hicieran operaciones entre ellos, estaría alterando el régimen de comunidad ganancial. Lo mismo si yo entendía el legislador anteriormente que si permitía de que los socios que ya son esposos y tienen una sociedad conyugal hicieran una sociedad comercial, tendríamos dos regímenes que podían ser contrapuestos. Entonces, no lo permitían. Hoy en día sí se los permiten y pueden ser socios en sociedades comerciales. Una cuestión muy común, socio aparente y socio del socio. Bueno, desde el 2018, con una reforma que vino de la mano de una ley que buscaba el blanqueo y que buscaba desburocratizar el sistema argentino, se modificó una parte de las sociedades. En este caso viene una prohibición, dice la ley, el artículo 34. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto. Bien, esta cuestión es muy común que ocurra. O sea, también acá siempre lo vemos a veces en noticias de los diarios o a veces en la práctica, de que uno diga hay un socio que no es tal. En la jerga se lo conoce como el hombre de paja, y a veces a la sociedad que tiene una sociedad, también es sociedad de cómodo, si la conoce. ¿Qué ocurre? Una cosa que habíamos dicho en la clase anterior era qué pasaba con las sociedades unipersonales. Todavía no voy a hablar de eso, pero hasta hace poquitos años no había la posibilidad de hacer sociedades de una sola persona. Entonces, cuando alguien tenía intención de realizar un emprendimiento o de crear una persona jurídica, necesariamente tenía que tener pluralidad de socios. Entonces, ¿qué ocurría? El empresario, dueño del negocio, dueño del capital que quería realizar la persona jurídica, estaba obligado a sumar a otro socio, porque la ley decía 2 o más personas. Y muchas veces no tenía realmente un socio con el cual compartir. Entonces, ¿qué se generaba? Sociedades en las cuales la segunda persona no es un verdadero socio, sino una persona que le prestó el nombre para poder dar únicamente la pluralidad que me exigía la ley. Sociedades en las cuales, como la plata no le había puesto el otro socio, ¿qué hacía el que sí puso plata? Se quedaba con una porción mayoritaria de la participación de capital. Sociedades en las cuales había 99% de acciones en cabeza de un socio y 1% en cabeza de otro. Eran sociedades de cómodo. ¿Y ese 1% quién era? Y un empleado doméstico, el jardinero, un amigo que prestó nombre, el abogado a veces. Pero bueno, ese socio verdaderamente no era socio. Lo mismo cuando se dan casos en los cuales la persona que va a figurar en la sociedad no quiere o no puede figurar por algún impedimento. Esto lo vemos hoy en día cuando, no sé, se constituye una sociedad para hacer obra pública. ¿Y quién la constituye? Un funcionario de la administración pública, que es el que decide a quién contratar. Entonces, digamos, es algo ilegal. La sociedad la creó porque él va a poder darle trabajo a través del Estado y va a asegurarle ingresos. Pero como él no puede figurar como socio, va y le pide a otra persona que figure. No estoy hablando de ningún caso puntual de nadie, digamos, en particular, pero pasa y de cualquier color político que sea. Todos tienen alguna manchita de ese tipo. O sea, que la ley que me dice es, hoy en día no es legal que uno simule o que sea socio sin serlo. ¿Bien? Eso está actualmente prohibido. Ahora,
me dice el artículo que sigue. ¿Qué pasa si yo lo hago de todas maneras? Bueno, me dice, la infracción de lo establecido en el artículo anterior hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, conformidad con lo establecido con el artículo 125 de esta ley. O sea, cuidado que hoy en día tiene un régimen bastante severo. O sea, si yo me puse de prestanombre, voy a ser responsable con todo mi patrimonio de las deudas que tenga la sociedad. Yo, como prestanombre, y a su vez el socio al cual le presté el nombre, el socio oculto. Así que esto sepanlo para el día de mañana, si tienen que asesorar, de pensar a ver de qué manera se hace y si lo van a hacer, sí. Esto es como cuando nombran lo que significa testaferro, Sí. como tener un ferro, eso es, ¿no? Sí, exacto. Es decir, poner a otro lugar mío. Esto no es parte del programa, pero si quieren algún día lo charlamos un poco más en detalle. En principio, en el resto del ordenamiento no es ilegal. O sea, se conoce como simulación en el derecho. De hecho, hay simulaciones legales. Ahora, lo que es ilegal es hacerlo para perseguir un fin ilegal. Si yo lo hago porque quiero evadir, o si lo hago porque estoy violando una ley de ética pública, bueno, ahí sí es ilegal. Pero si no, no sería ilegal. ¿Bien? Bueno, vuelvo un puntito para atrás, que le dije, me quedó abierto grupo empresario, y también de paso, ya que estoy hablando de socios, del socio. ¿Qué es un grupo empresario? Bueno, ustedes no lo van a ver tan en detalle, pero acá estamos presuponiendo la existencia no de una sola sociedad jurídica, sino un grupo de sociedades jurídicas que tienen una relación entre sí. La relación puede ser directa por contrato o puede ser económica. ¿Bien? Esto es muy común en la economía actual y globalizada, más que nada. ¿Cómo se da? Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, lo verán en su carrera mejor que yo, pero vamos a suponer ejemplos o situaciones particulares. Yo tengo un grupo empresario cuando tengo una sociedad que controla a otras. Ese control puede ser de hecho o puede ser de derecho. Tengo un grupo empresario cuando hay sociedades que tienen vinculación entre sí, por especiales vínculos que tengan. El control de derecho es cuando una sociedad tiene acciones de otra sociedad de manera tal de que puede imponer su decisión en la segunda sociedad, la controlada. ¿Se entiende esto? Dígame que si no, vuelvo para atrás. Sí. ¿Bien? Es decir, una sociedad es tenedora de una participación tal que por su sola voluntad ya logra mayoría en otra sociedad y la controla. Control de derecho. El control de hecho es aquel que se da por especiales vínculos económicos. Sin llegar a tener la titularidad de las acciones, tiene tal incidencia una sociedad en otra que se impone en su decisión y en su voluntad. Vamos a dar un caso. Hay una sociedad menor que otra que tiene como único cliente una sociedad mayor. Acá en el caso de La Plata, muchas empresas que se han creado para darle servicio a YPF. Esto está minado, o estaba minado porque cada vez queda menos. Si ustedes saben, un poco volviendo a lo que hablábamos en la clase pasada del fenómeno de privatización, yo les decía, YPF nació pública, luego se hizo privada y luego se volvió a reestatizar. Bueno, en el fenómeno de privatización que hubo en la década del 90, también hubo una gran reducción de personal. A muchos empleados en ese momento se les decía de que se les invitaba a hacer un retiro voluntario, porque la nueva empresa privada quería tener menos plantel y por tanto tener menos gastos, pero ¿qué le decía? Yo te invito a que te retires, con lo que vas a cobrar, armate la empresa y vos vas a hacer algo parecido a lo que hacías cuando eras mi empleado, pero solo que lo vas a hacer bajo tu riesgo y bajo tu figura empresaria. Y ahí armaban una empresa. ¿Esa empresa de qué vivía? De darle servicio a YPF. Entonces, ¿tenía poder de negociación con YPF? Y no, porque en definitiva YPF le decía, yo te voy a pagar esta tarifa o quiero que hagas tal cosa, y si no lo haces, no te contrato más y busco otro.
Entonces, en definitiva, ahí, sin tener la participación de una empresa nueva, hay una especial vinculación y hay un control de hecho, porque logra imponerse en la decisión del otro. Entonces, el tema de los grupos de empresarios es una cuestión muy interesante que tiene algunas aristas que yo muy cortamente voy a comentar. Al derecho le interesa porque, supongamos que volvemos al caso más simple de explicar, que el de la sociedad con control de derecho. Yo tengo una sociedad que maneja el 50% de otra. Entonces, esa sociedad se puede imponer y puede disponer que quiere. Muchas veces, esta sociedad, la sociedad administradora, puede tomar una decisión que sea gravosa para la sociedad controlada, pero beneficiosa para la controlante. Vamos a un ejemplo. Supongan que la automotriz Ford tiene en Argentina, que tiene acá en la planta en Pacheco, ¿saben? Si alguna vez han pasado, supongo que también es dueña de otras empresas que le dan servicio a Ford. O sea, ha comprado una parte de la empresa que hace autopartes. ¿Sí? Por ejemplo, la empresa, vamos a poner ejemplos tontos, la empresa que le hace las butacas a los autos que Ford vende. Como Ford es dueña de esa empresa, de una parte de esa empresa, puede optar en algún momento por hacerla tomar una decisión como controlante y hacer que la sociedad empiece a vender más barato los bienes. Y en definitiva también que empiece a perder plata, que vaya a pérdida. Dice, bueno, la butaca que cuesta 10 pesos hacerla, la empezamos a vender a 8. No gana plata, no la vende a 11 y le gana un peso, no. La vende a 8, se la vende a Ford a 8. A Ford le importa, y en realidad capaz que no le importa cómo le va a la controlada, porque en definitiva Ford la compra a 8 y los 2 pesos que pierde en una los gana en un auto más barato que va a vender en su empresa matriz, en la controlante. Pero ¿a quién le importa que esa sociedad esté perdiendo? Le importa a los socios minoritarios que quedaron en la controlada, porque en definitiva ellos están a merced de lo que hace el mayor aportante que la está manejando. ¿Bien? Esa situación, que se lo pongo por ejemplo tonto, el derecho quiere buscar evitarlo. Entonces el tema de los grupos no es ilegal que haya grupos, pero hay que tener cuidado con las decisiones que toma a veces el controlante respecto al controlado y los daños que puede ser incurrir. Me va a pasar para que lean después un fallo, no es de lectura obligatoria, pero por ahí si les interesa, que tiene que ver con esto y es con un caso que siguió emblemático también acá en nuestra zona, con el frigorífico Swift, que era de capitales extranjeros y en su momento, de la década 70, fue vaciado por la casa matriz y lo que hizo fue llevarse todo el dinero y dejar que incumpliera acá las obligaciones, porque en definitiva no les importaba, porque ellos estaban sacando la ganancia por otro lado. Pero esto conllevó que la empresa fuera a la quiebra y en un fallo emblemático para el derecho argentino, lo que se hizo fue condenar no a la empresa que estaba quebrada, sino a hacerle extensiva la quiebra a la empresa que se había llevado la plata, que era una empresa que estaba sana, no estaba para quebrar, pero le hicieron responsable de los daños que se generó. ¿Bien? Entonces el tema del grupo es importante. Esto lo mencioné un poco también, porque a esta altura de lo que estamos viendo en la ley, hay un par de artículos que me interesa que les quede. Y dice, participaciones en sociedades, limitaciones. Ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra o en las sociedades por un monto superior a sus reservas libres y la mitad de su capital y de reservas legales, excepto el caso de que esa participación resultara en el pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reserva. Participaciones recíprocas, nulidad. Es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. La infracción de esta prohibición hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos. Dentro del término de 3 meses deberá procederse a la reducción de capital indebidamente integrado, quedando la sociedad en caso contrario disuelta de pleno derecho. Ahora vamos a hablar de sociedades controladas. Profe, ¿qué artículo es? Estoy leyendo el 31 y 32. La ley me dice que se puede participar, una sociedad puede ser socia de otra, es decir, tener participación,
pero me da ciertas provisiones. La principal que me gustaría que entiendan acá es el tema de los capitales recíprocos. Una sociedad no podría tener un acuerdo de decir yo soy tenedora del capital de otra y que la otra sea tenedora de mi capital. ¿Por qué? Porque yo en definitiva, si estoy haciendo eso, estaría volcando una información contable que sería mentirosa. Porque ese capital no estaría en ningún lado. ¿Me explican? Tendríamos un círculo vicioso. Y yo estaría engañando a terceros, insinuando un capital mayor al que verdaderamente tengo. ¿Esto se entiende? ¿Quieren que lo hagamos con un ejemplo? Sí, mejor. Sí, profe, mejor. Una sociedad A, que está constituida con un capital de 100.000 pesos, supongan, ¿no? Cuando uno ve y dice, bueno, ¿quién aportó ese capital? Y vemos que lo aportó, supongan, una persona cualquiera, persona 1, pero la otra mitad de capital lo aportó la sociedad B. ¿Bien? La sociedad B, cuando uno va a ver cómo está conformada y cuál es su capital, ve que hay un socio 2, pero el otro 50% del capital lo aportó la sociedad A. Es decir, que recíprocamente una es accionista de la otra. Y el capital que aportó una a la otra en realidad nunca lo aportó. Fue una ficción que está inflada en las dos contabilidades. ¿Bien? Esto después, si quieren, se lo mando más en detalle, pero eso está prohibido por la ley. Porque en definitiva, la plata no está en una ni en la otra. ¿Bien? Sería cancelable. Profesor, disculpe, ¿esto tiene que ver con los procesos de consolidación cuando uno hace la registración contable, las operaciones recíprocas entre una y la otra? ¿No? ¿Eso tiene que ver? Ya, eso tiene que ver. Puede ser, si yo le presto plata a la que la participada, no. Después No, eso se prestarse plata, se puede prestar plata. El tema es que yo no puedo reflejar en mi cuenta de capital una situación que no fue tal. Digamos, préstamos entre ellas puede haber, y es muy común que cuando un empresario tenga más de una sociedad, las utilice y las haga jugar entre ellas, y las pueda llegar a compensar y buscar consolidar cuestiones. A ver, no sé, vamos a un ejemplo. Yo tengo una sociedad que tiene un mes, tiene una facturación en exceso, digamos que tengo sobrante, y tengo un crédito fiscal, y tengo otra que tiene que pagar el crédito fiscal, y son las dos mías. ¿Qué hago? ¿O qué suele hacer los empresarios? Le hacen facturar de una a la otra. Total, en definitiva, es dueño de las dos. Y ahí lo que buscan es acomodar y no pagar al fisco. Digamos, eso, digamos, es muy normal, pero eso no tiene que ver con el capital. Lo mismo que una le dé crédito a otra. O a veces también, a veces se hacen operaciones ilegales de que sacan cheques de una y se lo pasan a la otra y después va a un tercero, pero en realidad no hubo un crédito verdadero ahí. ¿Bien? Lo que está prohibido es hacer figurar una cuestión de capital entre una y otra. Ya que estamos hablando de capital, no era el momento de, pero les cuento un poco del capital en sí. Yo hablaba la clase pasada del patrimonio y les decía de la cuenta de capital. En las sociedades comerciales, el capital tiene una serie de funciones. La primera de estas funciones es la que les decía hoy cuando les leía el artículo 1, que tiene que ver con definir la participación de cada uno de los socios. El capital me sirve para determinar cuánto aportó cada uno, y el aporte de cada uno me va a servir para determinar qué derecho económico tiene cada uno y qué derecho político tiene cada uno. A mayor capital, mayor derecho. Pero a su vez también tiene otras funciones el capital. La segunda de estas funciones va a ser en cuanto a permitirle responsabilizarse de las obligaciones que contrae la sociedad. Es una función patrimonial. Esta cuestión es en parte un poco limitada, y en el derecho, principalmente el derecho alemán, se está viendo de que no debería exigirse esta cuestión de capital. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a la práctica el capital que un socio aporta muchas veces no termina siendo efectivamente incorporado a una empresa.
Yo recién les decía que había que hacer un contrato constitutivo e inscribirlo. Cuando yo inscribo este contrato, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, por ejemplo, acá en la provincia, me va a decir, bueno, acredite la existencia de capital. ¿Bien? ¿Cómo hago para acreditar la existencia de capital? Bueno, esto se hace de una manera muy simple. Se abre una cuenta en el banco oficial, en este caso acá es el Banco Provincia, si no puede ser el Banco Nación, y lo que hago es aportar en esa cuenta, hacer el ingreso del dinero. Ese dinero yo lo puedo retirar el día después que termine el trámite, por lo cual no va a tener una función real este capital de ser reserva de valor o permitirme cumplir obligaciones. En realidad es una cuestión que no tiene que ver con permitir que alguien cobre un crédito, porque no va a estar, efectivamente. Y hablando de esto, y haciendo alusión a los diferentes tipos societarios, vamos a ver que la ley, en cuanto a capital, no me dice muchas cuestiones. Lo que me dice es que tiene que tener un capital. Ahora, en la sociedad anónima, esto téngalo en cuenta para el día de mañana si va a tener que crear alguna, me dice que sí debe tener que tener cuanto menos un capital que sea superior a los 100.000 pesos. Bien, en el resto de sociedades no me pide un capital determinado. Yo voy a poder elegir y voy a poder poner el capital que quiera. Ahora, hay una cuestión también, y acá vuelvo a lo que les decía, de hacerlo a medida a las sociedades o al estatuto, de que yo no tengo que caer tampoco en un fenómeno que se conoce como infracapitalización. ¿Cómo funciona esto? El capital tiene que ser acorde al cumplimiento del objeto social. Si yo les decía que tengo la idea de hacer una sociedad para mandar un cohete a la luna, y bueno, no puedo decir que mi capital es de 100.000 pesos, porque naturalmente no me va a servir para dar cumplimiento del objeto. Entonces, yo lo que tengo que mensurar es a qué obligaciones me voy a estar sometiendo o cuál es la envergadura del proyecto que quiero tener para hacer el aporte. ¿Bien? Y ese aporte debería ser lo más real posible. Porque si yo tengo una sociedad que se encuentra infracapitalizada, la consecuencia que me pueden imponer es de que los socios respondan con su patrimonio de manera directa. ¿Bien? A pesar de que haya elegido una sociedad anónima, me podrían de todas maneras imponer que tenga que responder con el propio patrimonio. ¿Bien? Por estar infracapitalizada. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Este capital, también tengan en cuenta que no es un capital que tiene que ser fijo, sino que es dinámico y puede ser modificado. ¿Bien? A través de un procedimiento que se conoce como aumento de capital. A ver si yo lo tengo previsto acá en esto. No se lo menciono en el programa. Les cuento un poquito. El capital, como decía, es una cuenta que puede ser modificada y que tiene que ver con los derechos que van a tener los socios. Es muy común que en una pelea societaria un socio quiera perjudicar al otro queriéndole licuar su participación en la misma. Bien. No sé si alguno vio, por ejemplo, la película Red Social, la de Facebook, que habla de la historia de cómo se creó la compañía, de Mark Zuckerberg, y cómo arrancó. ¿Alguno se la acuerda o no? No. Bueno, un poco la pelea, lo que mostraba en esa película, el trasfondo era de cómo en teoría Mark Zuckerberg había perjudicado a los socios fundadores procediéndole a una licuación de su participación. ¿Cómo funciona? Les cuento para que sepan si el día de mañana están en la pelea, para que estén atentos. Si son clientes o si son ustedes mismos socios de una empresa. El capital, yo decía, está pensado para responder las obligaciones, pero a su vez va a tener la función de determinarme cuál va a ser la participación de los socios. Entonces, es muy común cuando se dan las peleas societarias que uno quiera hacer una maniobra de aumento de capital. ¿Cómo funciona esto? El socio que está en el manejo, en la administración de la sociedad, va a intentar convocar
a una reunión, a una asamblea de socios. La particularidad que tenemos es que en la ley de sociedades, la forma de convocatoria, no es un poco el tema de hoy, pero yo decía, es la forma de decisiones a través de la asamblea. La asamblea es un órgano no permanente. El directorio sí tiene funcionamiento permanente, porque se lo elige el directorio y tiene una duración en el cargo. En el caso de la asamblea no es así. La asamblea se la convoca para sesionar por un tema particular. ¿Bien? La asamblea la convoca el directorio o la sindicatura, y en esta convocatoria se va a hacer a través de la publicación de edictos. ¿Bien? Entonces, hay una cuestión que se da en las sociedades que son cerradas o son de familia, que hay ciertas formalidades que la ley marca que no se terminan cumpliendo en la realidad. Hay un montón de cuestiones, estos 350 artículos que decía, de que están muy bien, pero que se utilizan poco, y que en la práctica, cuando hay que tomar decisiones, el contador o el abogado les va llevando los papeles, y después hace figurar que se convocó a la asamblea, que se decidió algo, pero en realidad nunca se convocó verdaderamente. Entonces, cuando se da la pelea, el socio que está administrando convoca verdaderamente la asamblea, siendo que la va a convocar a través de la publicación del edicto. El socio que está enfrente, como no está esperando eso, y como no lee los diarios del boletín oficial, como se decía, nadie los lee, posiblemente se va a pasar por alto y no se va a enterar de que había una convocatoria de asamblea. Entonces no va a tener noción de que se lo llamó a decidir para determinadas cuestiones. Las asambleas, ¿sobre qué deciden? Yo decía, bueno, sobre cuestiones de gobierno. En principio deciden sobre quién van a ser los administradores, o sea, ponen y remueven a los directores, a los síndicos, aprueban la gestión del director o del síndico, aprueban los estados contables y deciden sobre cuestiones que son extraordinarias, como puede ser liquidar la sociedad, fusionarla, escindirla o aumentar el capital. Esto en la clase que viene lo voy a continuar charlando un poco porque me interesa que hablemos más de sociedades, pero la maniobra que yo le decía es: un socio convoca a una asamblea para decidir aumentar el capital, a sabiendas de que el otro no se va a enterar. En la asamblea a la cual está convocada, él, como socio presente, toma la decisión de aumentar el capital, el otro no se entera, y esa decisión termina siendo válida porque se tomó la decisión por la mayoría de los votos que estaban presentes. Así que viene a explicar cómo se vota y cómo se sesiona. Pero, adelanto esto. Es válida la decisión porque el otro perdió el derecho. Lo convocaron a votar y no vino. Entonces, él decide aumentar el capital y lo justifica porque el capital está atrasado, o por la envergadura de la sociedad, o por la necesidad de contar con más inyección de activo. Se toma la decisión y se vota el aumento. Se llama a los socios para que hagan el aporte. Ese aporte le dicen que tiene que hacerlo en 30 días. Pasan 30 días y el que no estaba enterado no aportó capital. Entonces, en esta pelea supongan que hemos arrancado con dos socios que eran dueños en 50 y 50. Y sobre un capital de 100.000 pesos. Se propone aumentarlo en 300.000 pesos. O en 500.000 pesos, vamos a hacerlo para el número redondo más fácil. Solamente uno de los socios aumenta. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? El socio inicial, ¿cuánto contenía de capital? 50.000 pesos. ¿No? Eran dos socios de 50.000, porque tenían 100. Cuando no aumenta, él sigue en 50.000. El otro sí pone la diferencia de plata y pasa a tener 450.000 acciones cuando el otro tiene 50.000. Cuando volvemos entonces a ver cómo estamos en la sociedad esa, cómo quedó la proporción. ¿Bien? Uno quedó con el 10% y otro quedó con el 90%. Entonces, en una maniobra le licuó la participación y a partir de ahí tiene 10% de derecho a ganancias, 10% de voto. El otro lo sacó casi, o sea. ¿Ven? Y esto es una maniobra que es legal. Eso les decía, si quieren ver la peli de fin de semana, fíjense que fue un poco lo que pasaba en esta película. Bien, hasta acá, ¿van siguiendo? Respecto del capital, me interesa también explicarles un concepto que tiene que ver al momento de la creación de la sociedad. Y está muy emparentado
al concepto que ustedes estudiaron de devengado y de percibido. ¿Esto se acuerdan? Ustedes lo vieron en contabilidad 1, ¿no? Sí. Bueno. La ley exige que al momento en que uno crea la sociedad, se suscriba el capital. Esto yo al menos cuando estudié contabilidad era una parte de los ejercicios de contabilidad 1. La suscripción, ¿qué importa? Obligarse a aportar el capital. Cuando yo creo el contrato, tengo que determinar cuál fue el capital suscripto. Hay otro acto que me permite que pueda ser diferido, que es la integración del capital, que es el momento en el cual yo cumplo con la obligación y termino de hacer el aporte. ¿Bien? La suscripción me estoy obligando a hacerlo, la integración la estoy cumpliendo. En las sociedades que son de capital, que son la sociedad anónima y el SRL, me permite la ley que yo suscribo el 100%, pero al momento de crearla integre solo el 25%. Y me da un plazo de 2 años para hacerlo. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta, si ustedes el día de mañana van a tener un cliente que quiere crear la sociedad, no hace falta que tenga todo el dinero de una. Él puede suscribir el 100% e integrar el 25%. Y tiene hasta 2 años para hacerlo, o todo junto en el último día del segundo año, o puede hacerlo de manera gradual. Si no lo hace, igualmente la ley no es que me va a sancionar duramente, sino que lo que puede decir es que el socio que no integró vaya a perder momentáneamente derechos sobre su participación hasta que cumpla. Hasta que no integre las acciones, no va a tener derecho a votar por esas acciones o no va a tener derecho a cobrar dividendos por esas acciones. Pero esto sería como comprar a cuotas, ¿no? Algo así. Sí. Tener en cuenta que lo que les decía que tiene que ver con el concepto de percibido y de devengado. Digamos, tiene que ver con 2 instantes diferidos de la misma cuestión. ¿Bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, si les parece, vamos a cortar en la clase de hoy y también tenemos que definir para la clase que viene. Ustedes me dijeron que tenían semana de exámenes, ¿no? ¿O es la otra? No, creo que era a partir del 7, profe, sí, la semana que viene. El 7, por eso, la clase que viene tendrían, si cumplimos con lo que dijimos, no daríamos ni el 7 ni el 9, ¿no? Sí. A partir del 6, yo tengo 2 finales, uno el 6 de contabilidad, Bueno. de administración 2, el 6 en sí. Bien, bueno, ¿les parece entonces? Les mando material de los dados hasta acá y por ahí les mando alguna de las bolillas que tan importante no me parezca que sea para dar la clase, así ustedes lo van leyendo. De lo que dije hasta acá, ¿alguna duda de sociedades comerciales? ¿Algo que les gustaría que reforcemos? ¿No? No. En realidad, en cuanto a artículos, venimos siguiendo, en las primeras clases seguimos un orden cronológico de todos los que son del Código Civil. Esta clase pasa que el programa, a medida que va avanzando, hay bolillas que son más dispersas que otras. Acá, como les decía, juntando 3, 4 leyes en 2 bolillas, que son 2 materias para nosotros. Yo, para ahí, lo que le voy a hacer es, al mandarlo de resumen, van a tener repasado cuáles son los artículos. Pero, si les parece útil un Power, yo por ahí no soy tan amigo de los Power porque por ahí siento que se pierde por ahí la dinámica de la clase, que queda más acartonada. Pero si les sirve, los puedo mandar. Pero desde ya, vayan pidiéndome o vayan interrumpiendo. La idea es que les sea lo más ameno posible. Y también ten en cuenta que muchas veces partimos de preconceptos que ustedes no tienen. Porque no, digamos,
no han sido formados en conceptos jurídicos que yo a veces doy por sentado y ustedes ahí párenme y díganme que lo vuelvo a explicar. No hay problema. Bueno, chicos, hacemos así entonces. No, martes que viene no tengo clases, jueves tampoco. Mando material. Les deseo a todos mucha suerte en los parciales o los finales que tengan. Y nos vamos viendo en una semana. Listo, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Profe, abrazo. Profe, Sí. una consulta, ¿tiene idea más o menos de cuántas serán las preguntas del Choice? No, entre 10 y 20. Listo, gracias. Bueno, buena semana. Profe. Chao.